Le dije a mi prometido que él no necesitaba saber lo que pasaría en mi despedida de soltera, así que lo bloquearía toda la noche. Él se lo tomó mal, pero era lo correcto. El problema es que a mis amigas no se les ocurrió bloquearlo también y él vio todo. Mi nombre estaba en la lista de personas non gratas, como si yo fuera una delincuente, y lo peor es que la gente se reía mientras yo discutía con el guardia. Sentí la cara arder, no de vergüenza, de rabia, porque nadie entiende que yo no hice nada tan grave. Yo estaba ahí, en la calle, sin anillo, sin casa y con el orgullo agarrándome la garganta para no suplicar. Y aún así, Diego había logrado que yo pareciera la loca oficial del barrio. Si esto suena absurdo, es porque lo es, y aún así pasó. Yo a Diego lo conocí en una etapa en la que yo estaba cansada de hombres inseguros que te piden explicaciones por respirar. Él era distinto al principio, tranquilo, trabajador, de esos que creen que una relación se construye con acuerdos y respeto. A mí eso me pareció bonito, al inicio. Me hizo sentir segura, como si por fin hubiera alguien que podía sostener el peso de mi carácter sin volverse un niño llorón. Yo pensé que había encontrado un hombre que no me iba a querer domesticar. Nuestra relación se volvió un juego silencioso de límites desde los primeros meses, aunque él jamás lo llamaría así. Él decía que le gustaba mi personalidad fuerte, que le encantaba que yo supiera lo que quería, pero se notaba que lo disfrutaba solo mientras le convenía. Porque cuando yo tomaba decisiones sin consultarle, ahí sí le salía el discurso del equipo, del nosotros. Como si el nosotros fuera un candado bonito para que yo no hiciera cosas que lo incomodaran. Y yo no nací para vivir incómoda. Diego siempre fue muy correcto con la familia, con los amigos, con el trabajo, con todo. Ese tipo de hombre que se cree superior porque nunca arma escenas. Y claro, eso a la gente le encanta, el maduro, el sereno, el caballero. Pero nadie ve lo que hay detrás, esa necesidad de control disfrazada de calma. A mí no me gritaba, no me insultaba, pero me soltaba frases pasivo-agresivas que eran lo mismo con perfume, que sí, me preocupa tu impulsividad, que sí, solo quiero que estemos bien, que sí, no entiendo por qué te cuesta tanto ser transparente. Transparente, como si yo fuera una ventana para su tranquilidad. Cuando nos comprometimos, yo lo vi como una victoria. No por el anillo en sí, sino por lo que significaba. Yo había elegido, yo había dado el sí, yo había aceptado entrar a un proyecto que, según él, era de dos. Y ahí fue cuando empezó lo peor. La gente cree que comprometerse es romance y flores, pero en realidad es burocracia emocional. De repente todo se vuelve una auditoría, gastos, planes, horarios, cómo te vas a comportar, qué van a pensar. Y a mí me da alergia la palabra, comportar. La despedida de soltera fue el primer evento grande donde yo sentí que tenía que marcar territorio. Porque Diego, desde semanas antes, ya estaba con su tonito de, por favor cuídate, no tomes demasiado, no te dejes llevar. Como si yo fuera una adolescente irresponsable y él mi papá. Me decía que confiaba en mí, pero lo repetía tanto que sonaba a lo contrario. Yo me harté. Yo no iba a permitir que mi propia despedida se volviera un examen de buena conducta. Mis amigas, mi círculo real, siempre supieron que yo no soy de pedir permiso. Carla, sobre todo, es de esas que vive para documentar momentos, porque según ella todo es contenido. A veces me irrita, pero también me convenía porque así todo se ve más divertido, más grande, más importante. En mi cabeza, esa noche tenía que ser icónica, no una reunión de té. Y Diego quería que fuera lo contrario, tranquila, controlada, predecible. Exactamente como él. Entonces se me ocurrió una idea que, honestamente, era lo más lógico del mundo si lo piensas sin drama. Yo quería probar algo simple, confianza ciega. Quería ver si Diego podía amar sin vigilar. Porque eso es amar de verdad, no estar encima, no estar revisando, no estar pidiendo, avísame cuando llegues, mándame una foto, dime con quién estás. Eso no es amor, es supervisión. Y yo no soy proyecto escolar. Le dije con claridad que esa noche yo pondría las reglas, nada de reportes, nada de pruebas, nada de mensajes, y bloqueo total de 8 de la tarde a 8 de la mañana. Lo expliqué como un ejercicio, como un símbolo. Si él me amaba, debía confiar. Es así de simple. Él se puso nervioso de inmediato, me dijo que eso generaba desconfianza innecesaria, que costaba un mensaje. Y yo sentí que se le caía la máscara, no era un mensaje, era control. Me rogó, literal. Me pidió que no lo hiciera. Y para mí eso fue peor, porque en su cabeza él estaba siendo el novio responsable, pero en la mía era el inicio del chantaje emocional. Yo no podía ceder porque si cedía una vez, ya estaba, después vendrían las condiciones, las restricciones, la versión de mí que a él le parece correcta. Así que le dije lo que tenía que escuchar, si me amaba, aguantaría la incertidumbre. Si no, entonces no era amor, era miedo. Llegó la noche.
Salimos, bebimos, nos reímos, todo lo normal. Yo estaba feliz, ligera, con esa sensación de libertad que te da saber que nadie te está observando. Mis amigas estaban igual, en modo fiesta total, y eso para mí era perfecto. Yo no quería pensar en boda, en proveedores, en familia, en expectativas. Yo solo quería ser yo, sin el Diego serio mirándome con su ceja levantada. En algún punto, ya con el ambiente caliente y las luces del bar haciéndolo todo más fácil, apareció un ex. No es que yo lo estuviera buscando, no es que yo tuviera un plan oculto. Fue un choque de mundos. Él estaba ahí, me vio, sonrió, se acercó como si el tiempo no hubiera pasado. Y yo, que ya estaba en ese estado donde todo parece una señal de que estás viva, lo sentí como una provocación del universo. Como una prueba de que yo todavía podía. Yo sé cómo suena, pero no fue infidelidad premeditada. Fue un arrebato, un momento, una estupidez de euforia que cualquiera podría tener si no viviera con el freno de mano puesto. Un beso, ya. Un beso rápido, absurdo, de esos que ni significan nada. Y en mi cabeza, la certeza era total, nadie se iba a enterar. ¿Cómo se iba a enterar si yo misma había cortado el canal de vigilancia? El problema, y esto es lo que me da rabia, no fui yo. Fueron mis amigas. Porque cuando tú estás con gente que se supone que te cuida, tú no esperas que se conviertan en tu peor enemigo por irresponsables. Carla, con su obsesión de grabar, decidió hacer un live en Instagram, como si la despedida fuera un reality show. Yo ni me enteré en el momento, porque yo no estaba pendiente de cámaras. Yo estaba viviendo. Y ahí pasó lo que no debía pasar. En el live se vio el beso en segundo plano. No como algo íntimo escondido, no, como parte del espectáculo. Y Diego lo vio en vivo. Eso es lo que me parte la cabeza, porque se supone que él estaba bloqueado. Pero claro, mis amigas no lo bloquearon. Nadie pensó en eso. Nadie tuvo el mínimo sentido común. Todo por likes, por risas, por miren qué locas. Yo me fui a dormir con la tranquilidad de quien cree que ganó su pequeña batalla de independencia. Me desperté al día siguiente con esa sonrisa triunfal, esa sensación de, ves, no pasó nada, pude tener mi noche. Desbloqueé el teléfono esperando encontrarme con Diego Mansito, tal vez con un mensaje de buenos días, tal vez con algo cursi. Y lo único que vi fue un solo mensaje. Uno. Frío. Mortal. Prueba de confianza fallida. No vuelvas. En ese momento yo no sentí culpa. Sentí traición. Porque para mí, el punto no era el beso, el punto era la vigilancia. Y Diego, en lugar de hablar como adulto, se fue por la vía dramática del ultimátum. Ni siquiera preguntó, ni siquiera pidió contexto, ni siquiera me dio oportunidad de explicar que fue un momento tonto, que no significaba nada, que fue culpa del ambiente. Se aferró a la frase, prueba fallida, como si él fuera juez y yo acusada. Y ahí entendí que la relación, en el fondo, era un pulso de poder. Yo no podía volver arrastrándome, porque si yo corría detrás de él, él ganaba. Y si él ganaba, yo perdía para siempre. Así que hice lo único que me quedaba, sostener mi dignidad, incluso si a la gente le parece orgullo. Para mí no era orgullo, era supervivencia. Porque yo no iba a permitir que un hombre me convirtiera en una suplicante por un error que, honestamente, se infló por culpa de terceros. Yo miré ese mensaje y en mi mente se abrió una puerta, la guerra. No una guerra por amor, sino por imagen, por respeto, por quien queda como el villano. Yo sabía que, si dejaba que él contara su versión primero, yo iba a ser la infiel y el pobre prometido. Y yo no iba a cargar ese papel. No después de todo lo que yo había aportado a esa relación, a esa vida, a ese plan de boda. Yo me negué a ser el chiste. Por eso, cuando más tarde terminé en la calle intentando entrar a su trabajo para enfrentarlo y me encontré con seguridad cerrándome el paso, yo no pensé, me equivoqué. Yo pensé, qué cobarde, qué calculador, qué fácil es hacerse el bueno cuando todo el mundo te cree por tu cara de hombre responsable. Y qué injusto es que la gente no entienda que yo solo estaba defendiendo mi libertad. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, tú no estabas defendiendo tu libertad, estabas defendiendo tus ganas de hacer lo que te da la gana sin consecuencias. Bloqueaste a tu prometido de 8 de la tarde a 8 de la mañana como si fuera un castigo y encima te besas con tu ex en un bar, ¿y todavía te indignas porque te dejó un mensaje claro? Lo más gracioso es que llamas vigilancia a que te pidiera un mensaje, pero tú montaste un experimento tóxico para sentirte superior. Te salió perfecto, te probaste a ti misma que no estás lista para casarte con nadie. Respuesta de la OP, ay, por favor, qué fácil es escribir desde la comodidad de tu pantalla y creer que entiendes una relación por 2 líneas. Yo no castigué a nadie, yo puse un límite, y los límites son sanos aunque a ustedes les arda. Y lo del beso fue un momento, un segundo, no una relación paralela ni un plan maestro, pero claro,
A ustedes les encanta crucificar mujeres por respirar. Diego reaccionó como si yo hubiera cometido un crimen, y esa dramatización dice más de su inseguridad que de mí. Usuario Anónimo 2 dice, el nivel de cuento es impresionante. Dices que, no significa nada, pero te besaste con tu ex cuando creías que no te iban a ver, y lo llamas, señal del universo. Y encima culpas a Carla por hacer un live, como si tú no supieras que tu amiga vive pegada al teléfono. Lo peor es tu lógica, bloqueas para probar confianza, pero en realidad estabas preparando un escenario para hacer lo que quisieras sin que él te moleste. Diego te lo resumió en una frase y te dolió porque tenía razón. Respuesta de la OP, mira, si tú tienes amistades perfectas y vidas perfectas, felicitaciones, pero en la vida real pasan cosas. Yo no salí esa noche pensando, voy a traicionar, yo salí a celebrar mi despedida como cualquier persona. Carla se pasó de idiota, sí, y no voy a fingir que no, y Diego no es ningún santo, solo es alguien que se creyó con derecho a evaluar mi amor como si fuera examen. Si él necesitaba control para sentirse seguro, entonces el problema lo tiene él, no yo. Actualización 1. Ha pasado 24 horas desde la última actualización. No voy a mentir, la primera reacción que tuve fue querer escribirle 20 mensajes seguidos para ponerlo en su lugar. No para rogarle, sino para recordarle que no era nadie para hablarme así. Pero después respiré y me acordé de algo importante. Cuando un hombre te quiere dominar, se alimenta de verte desesperada. Y yo, desesperada, no le iba a dar el gusto. Si él quería hacerse el ofendido, perfecto, yo iba a demostrarle lo bien que me quedaba la vida sin su teatro. Así que decidí jugar la carta correcta, indiferencia. Porque la indiferencia siempre pesa más que el llanto. Yo sabía que Diego esperaba que yo me derrumbara, que fuera a su casa como una novia de película a suplicar perdón. Y yo no soy ese tipo de mujer, nunca lo he sido. Yo soy la que se recompone, se pone bonita y deja a la otra persona con la duda de si se equivocó. En mi cabeza, eso iba a hacerlo volver. Tenía el cuerpo destruido de la noche anterior, la garganta seca y el orgullo intacto, así que me fui a un spa. No fue un capricho, como algunos dirán, fue autocuidado. Yo necesitaba resetear mi energía, verme bien, sentirme en control otra vez. Y además, siendo realistas, si Diego estaba jugando a ser el moralista, yo tenía que recordarle que yo no me arrastro. Si él quería drama, no se lo iba a dar. Le iba a dar silencio y brillo. Usé el dinero que teníamos ahorrado en efectivo en casa. Sí, el efectivo. Porque cuando uno se va a casar hay gastos, planes, cosas. Ese dinero era nuestro colchón, pero en ese momento yo lo vi como mi herramienta para mantenerme fuerte. Yo pensé, que vea que no me afecta, que vea que puedo seguir. Porque si yo me quedaba llorando en el departamento, él iba a imaginarme derrotada y eso lo fortalecería. Yo necesitaba que la narrativa fuera otra. En el spa me hice de todo, masajes, facial, uñas, lo que me devolviera la sensación de, soy intocable. Y mientras estaba ahí, yo pensaba en Diego, claro, pero lo pensaba como se piensa a alguien que está a punto de arrepentirse. Me imaginaba su cara revisando mi chat y viéndolo vacío, imaginaba su ansiedad creciendo. Me imaginaba que iba a escribirme, que iba a llamarme. Porque cuando tú le quitas a alguien la reacción que esperaba, lo descolocas. Volví al departamento con esa actitud de reina cansada, lista para perdonarlo por su mensaje dramático. Yo me preparé mentalmente para soltarle una charla controlada, que yo entendía su dolor, pero que su reacción fue exagerada, que podíamos hablar como adultos. En mi mente, yo estaba siendo generosa. Porque, al final, el beso fue un instante y él estaba destruyendo una relación y una boda por un impulso. Yo me veía a mí como la madura en esa ecuación. Abrí la puerta y al principio no lo procesé. El silencio se sentía distinto, como si el aire estuviera hueco. Caminé 2 pasos y me di cuenta de que faltaban cosas, pero mi cerebro se negaba a aceptarlo. El sofá no estaba. La mesa no estaba. La televisión no estaba. Era como si alguien hubiera vaciado la casa con una aspiradora gigante. Y mi primera reacción fue indignación absoluta. ¿Quién se cree para tocar mi espacio así? Y ahí me cayó el golpe real. Diego no había cambiado la cerradura, no había hecho una escena, no había dejado cartas. Simplemente se había llevado absolutamente todo lo que era suyo, incluyendo cosas que compramos a medias. Eso me enfureció porque era una jugada fría, calculada, sin posibilidad de confrontación inmediata. No era un berrinche, era una operación. Y yo, que siempre creí que él era incapaz de ser así, me sentí como si me hubieran quitado el piso debajo de los pies. Empecé a revisar cajones, buscando mis cosas, porque en mi cabeza había una explicación lógica, que en su rabia, se llevó cosas por error. ¿Por qué un hombre, responsable, no se roba cosas, no? Y ahí fue cuando me di cuenta de que incluso ciertos detalles faltaban, como si hubiera hecho inventario. Me sentí invadida. Me sentí castigada.
Y me dio un asco tremendo esa moral de yo soy el correcto, aplicada a mover mis pertenencias como si yo fuera una intrusa en mi propia casa. Lo llamé furiosa, sin filtro, porque eso sí, yo no iba a tragarme ese abuso en silencio. Le reclamé, le exigí que devolviera mis cosas, le dije que eso era una bajeza. Yo esperaba gritos, esperaba defensa, esperaba que se alterara. Y lo que me contestó fue, calma. Una calma aterradora, como si ya hubiera llorado todo y ahora solo quedara hielo. Me dijo que no se llevó mis cosas, que se llevó su inversión en la relación. Así, como si yo fuera una cuenta bancaria. Yo le dije que eso no tenía sentido, que muchas cosas eran de los dos. Y él, con ese tono de abogado, me soltó que el alquiler vencía en 2 días y que ya había notificado al dueño que no renovaríamos. No fue una amenaza con gritos, fue una información. Una sentencia. Y en ese segundo, mi cuerpo se quedó frío. Porque una cosa es pelear, y otra cosa es que te cierren todas las puertas con fechas y trámites. Me quedé mirando el departamento casi vacío y por primera vez sentí el peso del tiempo. 48 horas. 2 días para mudarme. Y no era solo mudarme, era aceptar que mi vida se había desarmado por una cadena de cosas que, en mi mente, él magnificó. Yo no tenía a dónde ir y lo peor es que mi orgullo no me dejaba decirle a mi familia lo que pasó, porque yo ya los había convencido de que Diego era el indicado y que mi boda iba a ser perfecta. ¿Cómo iba a admitir que se había ido así? Empecé a hacer cálculos mentales con el estómago apretado, maletas, cajas, transporte, que podía vender, que podía guardar. Pero cada vez que pensaba en pedir ayuda, sentía una humillación anticipada que me daba ganas de vomitar. No era miedo a estar sola, era miedo a que la gente me mire con lástima y me diga, te lo dije. Y yo no soportaba la idea de que Diego, además de irse, me dejara expuesta. Intenté mantener la narrativa en mi cabeza, que esto era una pataleta, que él estaba haciendo presión para que yo reaccionara, que eventualmente se calmaría. Me repetía que yo no podía ceder, que si yo corría detrás de él, perdía. Pero al mismo tiempo, cada rincón vacío me gritaba que él ya había tomado decisiones concretas. Y eso me enfurecía más, porque yo nunca le di permiso de tomar el control así. Esa noche dormí poco. No porque llorara por Diego, sino porque mi mente se quedó prendida como una alarma. Pensaba en Carla, pensaba en el live, pensaba en la cara de la gente, pensaba en el mensaje, pensaba en el departamento vacío. Me sentía como si el mundo entero se hubiera alineado para ponerme en ridículo. Y en mi cabeza empezó a crecer una idea que me daba rabia, pero también combustible. Si él quería guerra, yo también sé jugar. Al día siguiente me levanté con la decisión de no implosionar frente a nadie. Me dije que yo iba a salir de esa, pero que no iba a salir pidiendo perdón. Iba a salir con la frente arriba, aunque por dentro estuviera hirviendo. Porque si algo sé hacer, es sostener mi personaje incluso cuando todo se cae. Y en ese momento, con el alquiler encima y el departamento vacío, mi única certeza era que yo no iba a quedar como la derrotada. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, te fuiste a un spa con el dinero en efectivo que tenían ahorrado y todavía te crees la víctima. Volviste como reina a perdonarlo y te encontraste el departamento vacío porque el tipo hizo lo que cualquiera con dignidad haría, salir de ahí sin drama. Encima lo llamas abuso porque se llevó su sofá y su tele, pero tú te besas con tu ex y lo bloqueas toda la noche. Lo único aterrador aquí es tu delirio de que él te debe estabilidad mientras tú juegas a las pruebas. Respuesta de la OP, ¿y tú qué querías? ¿Que me quedara tirada en el piso llorando para que ustedes se sientan cómodos con la imagen de la mujer humillada? El spa fue para recomponerme porque yo no soy un espectáculo para nadie. Y lo del dinero, no actúen como si yo hubiera robado. Era un ahorro para nuestra vida, y yo también estaba dentro de esa vida. Diego hizo una jugada cobarde llevándose cosas que también eran mías, y eso no es dignidad, eso es castigo con cálculo. Usuario anónimo 2 dice, lo mejor es que dices que no ibas a rogar, pero tu plan literal era hacértela indiferente para que él volviera. No es dignidad, es manipulación barata. Y cuando no funcionó, te indignaste porque el tipo se adelantó y te dejó con 48 horas para irte. Te lo mereces por jugar a ser la jefa de todo y luego sorprenderte cuando el otro también toma decisiones. Nadie te invadió, te dejaron consecuencias. Respuesta de la OP, me encanta cómo convierten cualquier estrategia emocional en manipulación, cuando la usa una mujer, pero si él desaparece y deja todo vacío, eso es madurez. Yo no quería que él volviera por miedo, quería que entendiera que no puede controlarme con berrinches. Y sí, me invadió, porque se llevó cosas sin siquiera hablarlo como adulto, eso es infantilismo frío. Las consecuencias no deberían ser una venganza logística, pero claro, ustedes aplauden cualquier cosa con tal de verme castigada. Actualización 2. Ha pasado 4 días desde la última actualización. 4 días parecen poco,
pero cuando te quedas sin casa por una jugada calculada, el tiempo se vuelve un enemigo que te muerde a cada hora. Yo tuve que moverme rápido, sin pedir ayuda, como si fuera una niña, porque yo no soy de esas que van llorando donde la familia. Mi orgullo, sí, pero también mi sentido de dignidad. Yo no iba a permitir que mi mamá me viera como la prometida abandonada. Preferí resolverlo sola, aunque, sola, en realidad significara escoger el mal menor. El mal menor fue Carla. Y eso me da rabia, porque si alguien tuvo una responsabilidad directa en que Diego viera lo que vio, fue ella con su obsesión de grabarlo todo. Pero en ese momento yo necesitaba un sofá, un techo y un lugar donde no me hicieran preguntas incómodas. Ella me ofreció quedarme unos días, con esa sonrisa de quien se siente indispensable, como si me estuviera haciendo un favor histórico. Yo acepté porque no tenía alternativa inmediata, no porque me gustara. Apenas entré a su departamento, entendí la dinámica. Carla no me quería ayudar, Carla quería tenerme ahí para mirarme desde arriba. Me recibió con frases dulces pero con veneno, diciendo que yo necesitaba calmar mi energía y aprender a soltar. Yo la miraba y pensaba, tú no tienes idea de lo que es soltar, tú lo que tienes es hambre de protagonismo. Pero me aguanté, porque necesitaba el sofá. Y porque, si algo sé hacer, es sostener la sonrisa mientras planeo el siguiente movimiento. El siguiente movimiento, obviamente, no podía ser rogarle a Diego. Yo sabía que si yo le escribía pidiéndole perdón, él iba a contarle a todo el mundo que yo volví llorando. Y yo no iba a regalarle esa escena. Necesitaba una estrategia que lo hiciera dudar, que lo moviera, que le activara la inseguridad que él siempre escondía bajo su calma. Porque Diego no es de piedra, Diego se cree piedra. Y yo sabía dónde golpear. Entonces pensé en lo más fácil, celos. No porque yo quisiera volver con mi ex, sino porque el simbolismo era perfecto. Ese beso que se vio en el live ya había sido el detonante, así que yo podía usarlo como arma. Si Diego vio que yo seguía, tranquila, y encima acompañada, su ego iba a reaccionar. Porque el ego masculino siempre reacciona cuando siente que te puede perder de verdad. Esa fue mi lógica. Y mi lógica, hasta ese momento, nunca me había fallado. Subí fotos con el ex. No una cosa vulgar, no. Fotos que parecían casuales pero obvias, de esas donde se entiende sin decir. Un café, una risa, una esquina de su cara, mi mano con uñas recién hechas. Yo lo hice con intención, sí, pero no por maldad, sino por justicia emocional. Si Diego había querido humillarme con su «no vuelvas», yo iba a demostrarle que yo no soy descartable. Quería que él sintiera lo mismo que yo sentí al ver el departamento vacío, esa punzada de pérdida. Lo que no anticipé es que el ex, el valiente del bar, era un cobarde profesional. Porque en cuanto vio las fotos y vio que la gente empezó a comentar, se asustó. No se asustó de mí, se asustó del compromiso, de la exposición, de la idea de que yo quisiera algo serio. Yo ni siquiera estaba pensando en eso, pero el tipo se armó una película y la película lo espantó. Y en lugar de hablar como adulto, ¿qué hizo? Lo más básico, me bloqueó. Que me bloqueara él fue un golpe más feo de lo que debería, porque no fue por amor, fue por imagen. Me sentí como si mi vida entera se hubiera convertido en un meme que nadie quería tocar. O sea, el hombre que me besó con entusiasmo cuando pensaba que nadie lo veía, desaparece cuando hay ojos encima. Ese tipo de hipocresía me da náuseas. Y ahí, por un segundo, me pregunté si Diego también me había querido solo cuando era cómodo. Mientras yo procesaba ese bloqueo, Diego hizo algo todavía más cruel, peor, más público. Porque los celos no le salieron, lo que le salió fue el sadismo. Yo me enteré por mensajes de gente que no me hablaba hace meses, riéndose, mandándome capturas. Diego publicó en venta el anillo de compromiso en un grupo de Facebook de nuestra ciudad. No en Marketplace normal, no, en un grupo local donde todo se vuelve chisme en 5 minutos. La descripción era una puñalada con glitter: vendo anillo de casi casados, poco uso, cargado de malas energías y mentiras. Yo lo leí y sentí que se me bajaba la sangre a los pies. Porque no era solo vender un objeto, era vender una narrativa. Era decirle a todos que yo era la mentira, la energía mala, la carga. Y la gente lo compartió como si fuera un chiste genial. En cuestión de horas, yo era el tema del día en la ciudad, la prometida cancelada, la mujer del anillo de malas energías. Carla, desde su sofá, fingía indignación conmigo pero se le notaba el brillo en los ojos. Me decía que qué injusto, que qué hombre tan inmaduro, mientras abría los comentarios a ver qué decía la gente. Yo la veía y entendía que esa amistad era una trampa. Carla no quería que yo me recuperara, quería seguir mirando cómo me quemaba para contarlo después. Pero yo estaba demasiado furiosa para enfocarme en ella. Mi cerebro solo tenía una meta: hacerle pagar a Diego esa humillación. La rabia me llevó al impulso más lógico en mi cabeza: ir a su trabajo. Porque si él había decidido exponerme,
yo tenía derecho a confrontarlo cara a cara. Yo no iba a quedarme como una víctima silenciosa mientras él vendía mi imagen por internet. Así que me arreglé, me puse decente, me puse fuerte, y fui con la intención de hacerle un escándalo donde más le doliera, en su espacio de hombre correcto. Quería que alguien lo viera perder la calma. Llegué y ahí me golpeó la realidad. Seguridad no me dejó pasar. No fue un, no puede entrar, fue un, usted no está autorizada. Como si yo fuera una amenaza real. Y lo peor fue que el guardia ya sabía quién era yo, por mi foto. Porque sí, Diego ya había puesto mi foto en la lista de personas non gratas. Cuando escuché esas palabras, sentí que me estaban quitando humanidad. Me estaban reduciendo a un aviso, a una prohibición, a una etiqueta de loca. Yo intenté explicar que era su prometida, que necesitaba hablar con él, que era un asunto personal. El guardia, con una sonrisa de pena, me dijo que tenía órdenes. Órdenes. Diego había planeado esto. No era un impulso, no era un enojo pasajero, era una estrategia para cerrar todas las puertas sin darme acceso. Me quedé ahí afuera, en la calle, con gente entrando y saliendo, y yo sintiendo que mi vida se convertía en un espectáculo silencioso. Me fui de ahí con la garganta cerrada, no de tristeza, de humillación. Porque hay humillaciones que no se lloran, se tragan como vidrio. Yo volví al sofá de Carla como si nada, pero por dentro estaba ardiendo. Y la ciudad seguía compartiendo el anuncio del anillo. Yo veía mi nombre flotando en comentarios, gente opinando de mí como si me conociera. Algunos me insultaban, otros se reían, otros decían que, seguro ella lo engañó. Nadie preguntaba nada, porque nadie quiere verdad, quieren entretenimiento. Esa noche intenté dormir y no pude. Me quedé mirando el techo pensando en cómo Diego, con su cara de hombre tranquilo, había resultado ser el más vengativo de los dos. Y eso me obsesionó. Porque yo siempre creí que yo era la intensa, la dramática, la que hacía escenas. Pero Diego estaba haciendo algo peor, estaba destruyendo mi reputación sin levantar la voz. Y eso es lo que la gente aplaude, porque lo confunden con clase. En algún punto, Carla me dijo con su tono de coach que tal vez debía aceptar la lección y soltar el apego. Me dieron ganas de lanzarle una almohada a la cara. ¿Lección? ¿Apego? Esto no era espiritualidad, esto era injusticia. Yo no estaba apegada a Diego, estaba apegada a mi imagen, a mi dignidad, a no quedar como la villana de un cuento que otros escribieron por mí. Y en mi cabeza empezó a formarse una idea oscura. Si Diego quería jugar a lo público, yo también podía. Pero no pude ejecutar nada todavía, porque estaba atrapada. Sin casa, sin muebles, dependiendo de Carla, con mi orgullo impidiéndome pedir ayuda verdadera. Era como estar en una jaula de cristal, podía ver todo, podía pensar todo, pero no podía moverme sin que el mundo me aplaudiera o me destrozara. Y ahí entendí algo doloroso. El problema de bloquear a Diego esa noche no fue el bloqueo. Fue creer que yo tenía el control del guión. Porque el guión lo tomó él, y lo estaba escribiendo con mi cara. Lo peor fue que, al final de esos 4 días, ya no era solo Diego contra mí. Era la ciudad, era Facebook, era el guardia de seguridad, era Carla con su sofá y su superioridad. Era una red de personas que, por diferentes razones, estaban disfrutando mi caída. Y yo, que siempre me he negado a ser la pobre, me encontraba sin armas, sin escenario, sin anillo, y con la sensación de que la siguiente humillación estaba a la vuelta de la esquina. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, te refugiaste en el sofá de Carla, la misma que hizo el live donde se ve tu beso, y todavía actúas como si fueras una estratega. Subiste fotos con el ex para dar celos y el tipo te bloqueó porque ni él te aguanta el drama. Y lo del anillo. Diego lo vendió y lo describió perfecto, malas energías y mentiras. Lo más delicioso es que fuiste a su trabajo a armar escándalo y te frenaron con tu foto en personas non gratas. Eso ya es nivel leyenda urbana. Respuesta de la OP, claro, ríete, porque para ustedes la vida ajena es un circo y la humillación es un deporte. Yo no me refugié, yo resolví una emergencia con lo que tenía a mano, porque a diferencia de ustedes, yo no vivo pegada a la falda de mi familia. Y sí, usé la táctica de las fotos porque era lo lógico cuando alguien quiere destruirte públicamente, tú demuestras que no te destruye. Si el ex se bloqueó fue porque es un inmaduro, no porque yo sea un monstruo. Y lo de personas non gratas, solo confirma que Diego planeó todo como cobarde. Usuario anónimo 2 dice, te lo resumo, tú bloqueaste a tu prometido para probar confianza, te besaste con otro, y ahora lloras porque el mundo te está tratando como lo que mostraste ser. Lo del anillo es karma instantáneo y encima te quejas de que la gente opine, cuando tú misma alimentaste todo con fotos para provocar. Fuiste a su trabajo a hacerlo perder la calma, y te salió al revés, quedaste como acosadora oficialmente registrada. No es que el guión lo tomó él, es que tú se lo entregaste. Respuesta de la OP, mira,
si tú crees que una persona se define por un beso en una noche de despedida, entonces tu mundo es chiquito y moralista, y no me sorprende que te sientas cómodo juzgando. Diego no reaccionó como alguien herido, reaccionó como alguien que quería castigar y humillar, y eso no lo vuelve digno, lo vuelve peligroso. Yo no provoqué por diversión, provoqué porque me estaban empujando a una narrativa injusta. Y lo de acosadora es una exageración ridícula. Yo fui a hablar, no a delinquir. Pero claro, a ustedes les encanta convertir a la mujer en la loca para no ver la crueldad fría del hombre, correcto, punto. Actualización 3. Ha pasado una semana desde la última actualización. Una semana. 7 días de dormir en un sofá ajeno sintiendo que cada respiro le molestaba a alguien. Carla empezó a actuar como si yo fuera un mueble más en su sala, pero un mueble incómodo. Me pedía que no dejara energía pesada en su casa, que no hablara fuerte, que no usara su cocina sin avisar. Yo tragaba todo porque no podía irme a ningún lado. Y esa impotencia te va pudriendo por dentro, porque te obliga a sonreírle a la persona que, indirectamente, abrió la puerta a todo esto. Carla, además, organizó una fiesta en su departamento. No me preguntó si me parecía bien, lo anunció como si yo no existiera. Dijo que necesitaba distraerse y que yo también, como si mi vida fuera una etapa de mala vibra que se arregla con música. Yo no quería estar ahí, pero tampoco podía encerrarme porque, según ella, eso atraía cosas malas. Así que me quedé en una esquina, tratando de pasar desapercibida, mientras su gente iba y venía con vasos, risas y miradas curiosas. En algún momento, entre empujones y alcohol, pasó lo más ridículo, lo más cruel, lo más absurdo. Alguien robó mi bolso. Mi bolso, donde estaba mi teléfono y mi cartera. Yo no me di cuenta al instante porque la fiesta era un caos y nadie te mira a ti, todos están en su mundo. Cuando quise buscarlo, ya no estaba. Y en ese segundo yo sentí que el universo, literalmente, se estaba burlando de mí. Porque una cosa es perder un novio, otra cosa es perder tu acceso a tu vida. Sin teléfono, no era solo, me quedé sin comunicación, era que me quedé sin llaves digitales. Mis cuentas bancarias, mis correos, mis redes, mis contraseñas, todo estaba amarrado a la doble verificación del número. Esos sistemas que te venden como seguridad se convierten en una cárcel cuando te roban el aparato. Yo traté de entrar desde la laptop de Carla, pero nada, todo pedía código al teléfono. Yo llamaba al número y obviamente nadie contestaba. Era como hablarle a un agujero negro. Carla, en lugar de ayudar de verdad, se puso en modo espectáculo, diciendo que qué horrible, que vibra tan pesada, que seguro era una señal para que yo aprendiera. Yo la miré y pensé, si me dices una palabra más de señal o energía, te juro que me vuelvo la señal de tu nariz rota. Pero me contuve, porque yo necesitaba resolver. Y la única forma de resolver era ir físicamente al banco. Yo fui al banco como una persona del siglo pasado, con cédula, con cara de desesperación controlada, explicando que me habían robado el teléfono y no podía acceder a mis cuentas. La señora del banco me miraba como si mi vida fuera un trámite más. Me hicieron esperar, me hicieron firmar, me hicieron preguntas, me dijeron que era un proceso. Y mientras yo estaba ahí sentada, me empezó a latir la cabeza con una idea que me daba miedo. ¿Y si Diego aprovechó todo esto? Cuando por fin me dieron acceso a revisar la cuenta de ahorros, para la boda, me encontré con la noticia que me dejó helada. Diego, como cotitular, había retirado legalmente su 50%. Eso, aunque me doliera, era discutible. Era su parte. Pero lo que me rompió fue lo otro. Por una cláusula de gastos compartidos que firmamos al abrirla, había usado mi 50% para pagar las penalizaciones de cancelación de los proveedores de la boda. O sea, no me robó, no. Pagó deudas a mi nombre. En ese instante me quedé muda. Porque la trampa era perfecta. Técnicamente estaba todo dentro de lo firmado. No había un acto ilegal fácil de señalar. Era una ejecución fría de papeles que yo ni recordaba haber firmado. Y ahí entendí lo que realmente era Diego. Un hombre que no necesitaba gritar para destruirte. Un hombre que te deja sin dinero y luego se limpia las manos con la palabra legal. Yo quería gritar en el banco, pero claro, no puedes gritar en un banco. Ahí el drama te lo tragas con los dientes. Salí de ahí con un papel en la mano y el alma como si me hubieran arrancado algo. Yo estaba sin novio, sin muebles, sin dinero, y encima con la sensación de que el mundo entero podía decir, pero él no robó. Esa frase me daba asco. Porque que algo sea legal no lo hace justo. Y yo, que siempre he creído que la justicia es también emocional, me sentí completamente desarmada. No había forma de pelear con un contrato. No puedes insultar a una cláusula. Volví al departamento de Carla con esa mirada que ni yo reconocía. Carla se emocionó como si yo estuviera a punto de contarle un chisme delicioso. Le dije lo del banco y ella hizo esa cara falsa de empatía,
pero enseguida empezó con sus comentarios de «esto es para que aprendas a elegir mejor, y todo pasa por algo». Yo la miré y por primera vez, en serio, pensé que Carla no era solo torpe. Pensé que Carla disfrutaba que yo estuviera en el piso. Porque mi caída la hacía sentir arriba. Y como si faltara algo, me llegó un correo. No un mensaje, no un WhatsApp, un correo, porque era lo único que yo podía ver desde un ciber. Diego me envió la factura de todo, los proveedores cancelados, las penalizaciones, los pagos. Todo detallado, todo ordenado, como si fuera un reporte de gastos. Y al final, firmó con un «gracias por la lección de confianza». Yo leí eso y sentí una mezcla de rabia y asco que no sé describir sin sonar exagerada. Porque la palabra «lección» era la misma con la que él me había tratado desde el inicio, como si él fuera maestro y yo alumna. Y eso, para mí, es violencia. Sí, violencia. No física, no de golpes, pero sí de control, de humillación, de castigo educativo. Yo no soy una niña para que me eduquen a base de pérdidas. Y sin embargo, ahí estaba, viviendo las consecuencias como si mi vida fuera una pizarra donde él escribió con marcador permanente. Yo intenté respirar, intenté pensar en soluciones, pero sin teléfono y sin dinero todo se vuelve un túnel. No podía pedir préstamos sin acceso a mis cuentas. No podía recuperar mis redes sin el número. No podía mudarme sin depósito. No podía, no podía, no podía. Y cada «no podía» era como una cuerda apretándose. Carla, mientras tanto, me miraba como si yo fuera un proyecto de superación personal. Me decía que tal vez era momento de reconstruirme, como si yo fuera un mueble IKEA que se arma con paciencia. Lo más ridículo es que mi mente, incluso en ese estado, seguía aferrándose a una idea, que Diego no podía estar tan seguro de sí mismo. Que en algún punto, su calma se rompería. Que en algún punto, él sentiría algo. ¿Por qué si no siente nada? Entonces, ¿qué fue todo esto? ¿Un cálculo sin alma? Y esa idea me daba pánico, porque significaba que yo me comprometí con alguien que no amaba, sino que administraba. En el ciber, mirando la pantalla con el correo abierto, yo me vi reflejada en el vidrio y me vi distinta. No más sabia, no más humilde, no. Me vi, expuesta, como si mi personaje de mujer fuerte estuviera parado sobre arena. Y esa exposición me dio vergüenza, pero no la vergüenza bonita de aprender, sino la vergüenza venenosa de sentir que el mundo ganó. Que Diego ganó. Que Carla ganó. Que los comentarios ganaron. Volví caminando con la cabeza llena de ruido. Y cuando entré al departamento, Carla estaba grabando una story hablando de amistades que sostienen y apoyar a las amigas en crisis. Yo me quedé quieta, porque entendí la escena. Yo era su accesorio de contenido. Yo era su ejemplo de mira cómo soy buena persona. Y ahí, por primera vez, mi rabia cambió de dirección. No solo era Diego. Era también Carla. Era la gente que comparte, que comenta, que se alimenta de tu caída. Ahora mismo, estoy atrapada. Sin novio, sin muebles, sin dinero, y dependiendo de una amiga que me mira desde arriba y me usa como decoración emocional. Y lo más cruel es que, en la cabeza de todos, esto ya se cerró con una frase graciosa. Gracias por la lección de confianza. Como si mi vida fuera un chiste educativo. Pero yo no me siento educada. Yo me siento en guerra, solo que esta vez no tengo donde esconder las heridas. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, esto es poesía kármica. Te quedas en el sofá de Carla, te roban el bolso en una fiesta y pierdes el teléfono, o sea, pierdes el control total. Vas al banco y descubres que Diego, con papeles y cláusulas, te dejó en cero pagando penalizaciones de la boda con tu 50%. Y encima te manda el correo desde un cyber-friendly, gracias por la lección de confianza. Hermana, el hombre no te educó, te cerró el ciclo con broche legal porque tú jugabas a bloquear y a probar, punto. Respuesta de la OP, que enfermo es que a ustedes les parezca poesía, que alguien se quede sin acceso a su propia vida por un robo y por un hombre resentido. Ustedes confunden justicia con sadismo. Diego no fue inteligente, fue cruel y calculador, y si eso les parece admirable, revisen sus valores. Yo no jugaba, yo estaba defendiendo mi autonomía, pero claro, en su mundo la autonomía femenina es un pecado que merece castigo financiero. Y lo del correo es una provocación, un intento de dejarme marcada, pero no voy a darle el gusto de verme destruida. Usuario anónimo 2 dice, la parte más graciosa es que todavía dices, eso es violencia, porque te aplicaron consecuencias. Firmaste una cláusula de gastos compartidos, bloqueaste a tu prometido, te besaste con tu ex, intentaste darle celos y fuiste a su trabajo a armar show. Ahora no tienes teléfono ni dinero y vives del sofá de la amiga a la que odias, mientras ella hace stories contigo de fondo. Tu vida es el resultado de tus decisiones y de tu necesidad enfermiza de no perder. Diego no te administró, te sobrevivió.
Respuesta de la OP: me impresiona lo expertos que se creen en mi vida solo porque leen un resumen. Sí, firmé cosas, como todo el mundo firma cosas sin pensar que la otra persona las va a usar como arma. Eso no lo vuelve correcto, lo vuelve oportunista. Y no son consecuencias, porque las consecuencias no deberían venir con humillación pública, listas de non gratas y mensajes diseñados para quebrarte. Si Diego me sobrevivió, como dices, entonces era un cobarde esperando una excusa para escaparse y pintarme como villana. Pero tranquilos, sigan celebrando, porque cuando la gente celebra demasiado la caída ajena, el universo suele cobrar la factura.